Dimos un salto en el tiempo muy fuerte, Gaspar, pero aprovechando, digamos, este escenario en el que las relaciones sociales prevalecen por los siglos, ¿no? Las complicidades, estamos hablando descarnadamente de prácticas brutales. Brutalmente humanas. Brutalmente humanas, lo dice el antropólogo. Dice el antropólogo. Si te digo, me quedo en brutales, te digo que desde hace un tiempo he dicho que la especie humana es la peor de las especies. Lo dice el antropólogo. Pero es la peor de las especies. Ninguna especie ha hecho con sus semejantes lo que la especie humana ha hecho desde que surge. Sí, bueno, no te lo voy a negar. Sí, tú tienes el dato. Pero aprovechando, digamos, esta mirada que tenemos del sureste, ¿qué piensas del proyecto que está impulsando con toda su energía vital Andrés Manuel, ahora que está empeñoso en... Esa es una historia muy, muy interesante porque me lleva a que tengamos una mirada más allá del país. Bien. Y de lo que ha estado pasando, al menos en América Latina. En el 88, en 1988, tuve la chance de ir a un curso a Brasil, al Centro Ecuménico de Educación y Evangelización Popular, que fundó Frei Beto después de que salió de la cárcel. En la dictadura lo metieron a Beto, a Lula, y conoció a Lula. Y algo que percibió entre los presos políticos era su nivel de formación política. Y entonces sale con toda la intención de crear un centro de análisis y reflexión muy interesante, porque hacían cursos con las comunidades, encuentros con las comunidades eclesiales de base de miles. Hacían cursos con militantes cristianos al que yo asistí, y eran cursos a los cuales asistían obispos latinoamericanos. A esos cursos llegaba también Samuel Ruiz. Y en eso, o sea, no es cualquier cosa, todavía sigue presente. Y en el 88 nos plantearon tesis que a mí me van a dar todo un horizonte y me van a explicar mucho de los sucesos. Primera tesis en el 88: la inviabilidad de la lucha político-militar para conseguir cambios estructurales. ¿Por qué? Ninguna organización político-militar tiene la capacidad de fuego para derrotar a sus ejércitos. Estado policíaco. Desde el 80. Sí. No, ojalá fuera policíaco. Sí, es más. Sí. Y lo dice, pero además olvídense de sus ejércitos nacionales. Esos no existen. Hay un ejército continental y el mando está en los Estados Unidos. O sea, después de Nicaragua, olvídense. Si checas... Híjole, y luego lo que queda de Nicaragua, bueno, pero eso es otro... No, eso es una porquería lo que está pasando en Nicaragua. Pero si checas la cantidad de movimientos político-militares en América Latina, lo último que vimos que firmaron ahí fueron las FARC. ¿Sí? Sí. Entonces, eso quedó clarísimo, y desde entonces yo lo tengo muy claro. Y eso nos hizo tener una visión y una postura muy clara frente a el tema del EZLN y su propuesta de guerra y tal. Nos invitaron, dijimos no. ¿Por qué? Por esto. La viabilidad de la lucha armada, pero además teníamos el referente de las luchas en Centroamérica. Habíamos visto los campamentos de refugiados. Sí. Dije, si se va a construir ese escenario, en México, pues no estamos de acuerdo.
¿verdad? Como quiera estuvimos todo el tiempo, desde antes, durante y después del levantamiento armado, apoyando con lo que estaba en el perfil de nuestra asociación, Chilpaga Asociación Civil, que medicinas, que instrumentos de trabajo, que semillas, que cuestión productiva, órale. Ahí nunca dejamos de hacerlo. Entonces, inviabilidad de la lucha armada. Luego, inviabilidad de la lucha político-electoral para conseguir cambios estructurales. Y vimos, en el 88 estaba el proceso de transición, después de la caída del muro de Berlín. Viene de las dictaduras, como decían allá, a las democraduras o dictablandas. Ya no era útil la figura o la presencia de dictaduras militares como estaba presente. Y el yanqui dice, vamos a cambiar el ropaje, vamos a cambiar la imagen, pero vamos a mantener un control de otro tipo, que allá definieron en Brasil como las democraduras. ¿Sí? Que en México las tenemos muy claras, ¿no? Y en ese sentido, estamos entonces en ese proceso de transición. Y en ese proceso de transición, ¿qué hacemos en México? PRI. La transición, PAN. Pero ahí estaba la figura y la presencia de López Obrador con mucha incidencia en la población. ¿Sí? Dice, bueno, pues creo que hay que dejar que llegue. Pero antes que llegue Peña Nieto, que haga las 12 reformas estructurales, y una vez que estén establecidas, pásele, señor. Ahora sí. Lléguele. Ya puede administrar. Esta es la agenda económica. De aquí no pasa. Y eso explica por qué. Porque llega, por un lado, y por qué no se han podido aprobar las reformas que quiere hacer a la Constitución. Parece que está un poco decidido a usar la segunda parte de su sexenio para darle ahí la vuelta, ¿no? Al principio sí se comprometió a no reformar la materia energética. Pero ¿desde cuándo viene con lo de la materia energética? Pues que yo me acuerde, todo este año fueron la energética, y la otra fue la de... ¿qué? ¿Ves un cambio de actitud en la segunda parte de su sexenio? No más para terminar. Ya nos dicen, miren, aquí en Brasil nos reunimos con jóvenes de varios países, hacemos el análisis latinoamericano, tan, pero tienen que llevarse y tener claro que los Estados Unidos tienen una estructura de 400, 600 gentes con todos los recursos para diseñar el mundo que quieren. ¿Viste? Entonces construyen las sociedades que necesitan para funcionar, y saben qué estás pensando y cuáles son sus intereses, y ahorita el mejor instrumento es claro. Sí, obvio. Claro, ¿me explico? O sea, es impresionante. Y alguien me dice, mira, ya actualízate, morcacho. No es esa estructura yanqui, es la estructura del capital multinacional que está diseñando. Y entonces la bestia está muy cañona. Y para acabarla de fregar, fui 10 años después a un curso de evaluación de los cursos, y yo iba con la inquietud de qué había pasado con la teología de la liberación, que después de ver del 88 cómo fue cayendo, le digo, ¿qué pasó con la teología de la liberación? Les decía, aquellos que surgieron a partir de toda esa propuesta. Y me dice uno de ellos,
está agotado. Esa propuesta está agotada. Pues, ¿qué pasó? Dejaron fuera del análisis la economía. Y entonces yo digo, no se percataron de cómo la bestia fue creciendo, fue articulando, desestructurando, aplastando, tragándose todo a la mierda la propuesta de la teología de la liberación. Estoy cabrón. Estás dejándonos en un horizonte muy de la chingada. De la chingada, bro. Pues sí, así está. ¿Cómo le haces para levantarte en las mañanas? O sea, ¿qué lugar le das a los movimientos contraculturales? ¿Cuáles? A la EZ, por ejemplo. ¿Cuáles? Es un tema muy complicado porque de lo que yo viví de los 70 y luego lo que estuve antes del levantamiento armado me tocó ver. En el 92, para el 92, los movimientos sociales ya estaban, ya las organizaciones campesinas indígenas iban en caída, pero fuerte, debilitados, fragmentados, ¿sí? Sin haber, o sea, yo ya no veía para dónde podían jalar. Y por fortuna está la coyuntura del 92, los 500 años, y desde la Chiltag, que teníamos trabajo en varias regiones, en la selva, en los altos, y conocíamos los procesos de los valles centrales con la OCES. Ahí estuvo Arturo Albores y Marisela, que después asesinaron a Arturo Albores, después de que los corrieron de la Casa del Pueblo. Cabrón. Entonces fue muy interesante ver cómo se logra en esa coyuntura la convergencia de las organizaciones sociales y se reaniman, ¿sí? Se organizan para movilizarse el 12 de octubre del 92. Fue una movilización que de por lo menos 15,000 gentes. 15,000 gentes. Poderosa en lo simbólico. En lo simbólico, ahí estaba ya la ANSIES como la organización intermedia y abierta del EZLN. En ese proceso, ahí estuvo presente Marcos y otro filmando la movilización. Y el contingente de la ANSIES era el más organizado. Su formación era de 4 o 5 en fondo. Muy bien. Entonces fue un momento. Sin embargo, el Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas, el FOSH, no duró medio año. Se volvieron a desarticular y cada quien se subió a su mecate y anduvieron ahí columpiándose. Y vinieron todas las dificultades de choques, confrontación, es que son economicistas, es que son reformistas, es que son esto, es que son los otros, etiquetas y descalificación, era muy frecuente. Entonces, por fortuna, digo yo, se da el levantamiento armado. Levantamiento armado y reanima a todas las fuerzas habidas y por haber en Chiapas, a todas las fuerzas habidas y por haber en el país. Nos forma una generación también, estábamos ahí. Efectivamente, se da todo ese proceso y estuvimos los 10 días de guerra. Estuvimos en los bombardeos aquí en las comunidades al sur. Primero fuiste de los primeros que saliste a entrevistar a los alzados, ¿no? Sí, teníamos de alguna manera ciertos antecedentes de que se venía. Tú ya olfateabas que estaba cerca. No olfateábamos. El señor Ick, a uno de los compañeros de Chiltag, le informó, ya acordamos el levantamiento.
que se desarrolló en el Congreso de enero del 93 de las Fuerzas de Liberación Nacional, donde ya habían acordado la construcción del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional y el levantamiento armado, y le dan la Secretaría de Guerra a Marcos, que se encarga de organizar el levantamiento. Es en esa coyuntura que uno de los comandantes, el señor Ick, nos fue a decirnos, ya acordamos el levantamiento. Yo no sé si lo hicieron con más referentes, pero a Chiltlac sí nos avisaron. Dije, puta madre, ¿qué va a pasar? Se vienen los madrazos. Y entonces, el día último del 93, estaba trabajando con Conchita, el periódico Tiempo, con Amado. Los zapatistas habían secuestrado, no sé si 6 o 4 camiones de los ganaderos de Ocosingo. Y me dicen, Conchita, vayan a ver qué está pasando. Ya fui con otro compa y nos metimos hasta San Miguel, allá en la selva. De ahí ya no nos dejaron pasar. Entonces preguntamos qué estaba sucediendo, por qué esto, pues no nos dieron para nada información. Y nos regresamos, y curiosamente, en una curva y donde está una loma, apostaron a 4 milicianos armados para que los viéramos. Dije, mira, ahí están estos cabrones. ¿Sí? Entonces ya llegamos a... Esto antes del 31. El 31. El 31. Ya estaba cantadísimo. Ya estaba. Y entonces ya estaban movilizando, ¿verdad? Entonces llegamos a Ocosingo y y estaba el jefe de la zona militar ahí, en su vehículo. Entrevistamos al presidente municipal. Dice, sí, pues sabemos que hay movilización, sí, es que van a festejar el fin de año. Esa fue la versión que nos dieron. Y me decía el compa con el que fui, algo va a pasar, cabrón. ¿Qué chingos va a pasar si todos los movimientos están bien jodidos? Vas a ver, algo va a pasar. Total, compré mi pomo de ron y nos venimos bueno, yo me vine chupando de Ocosingo para acá. Ajá. Con mis ronas. Para llegar alegre a la cena. Entonces ya llego con Conchita y le platiqué la experiencia, y de ahí me fui a La Bamba, un antro que habían levantado unos compas, a seguir con el trago. Y a las 2 de la mañana, pues ya es hora, ya una jornada completita. Había ido a la selva y había regresado. Había echado trago, bailado, ya, y que ir a dormir. Todo rumbo a la casa, en una gasolinera que está a la salida, ahí por Mercaltos ahora. Voy en mi carril y había unos bloques de concreto atravesados. Dije, ¿qué pedo? Ahorita me sorprendo de que todavía podía manejar. Después de todo eso. Me voy en sentido contrario y había unos tambos. Dije, chinga su madre. Me paso por la gasolinera de aquí al lado y listo. Y me subo a la gasolinera y salen como 30 compas apuntándome. Y yo, entre la peda y la sorpresa, me bajé y le dije, cabrones, hace un año que lo estamos buscando y no, ¿dónde estaban? Soy fulano de tal, del periódico Tiempo. Y una voz de mando, que infiero que era Marcos, ¿sí? Le dicen, denle una declaración de guerra al periodista. Entonces van los compas, despegan una que habían pegado ahí en la gasolinera, me la entregan, la declaración de guerra. Me regreso
al taller allí con Conchita y estaba en chinga recibiendo llamadas de todos sus vecinos y conocidos de que había entrado gente armada. Y y le digo, aquí está la declaración de guerra. La madre. La vio, la secaron con una plancha, como era tamaño doble carta, y estaba 2 columnas, la partió, y entre las 2 y 3 de la mañana se estaba faxeando a todo lo que daba su agenda, ¿sí? Gente de Europa, gente de México. O sea, nos convertimos en la agencia de información con un documento claro de lo que era de la declaración de guerra. Ya basta. Entonces, En un mundo en el que todavía Televisa tenía la hegemonía brutal, los medios, o sea, no había esta facilidad ahora de publicar nada, ¿no? Y curiosamente, se le informa, yo había hecho algunos trabajos y reportajes con Rosa Rojas por el tema de los expulsados. Uh-huh. A ella, entre otros periodistas, se le mandó la información y se vinieron en chinga. A mediodía había un chingo de periodistas. No todos habían podido pasar del retén que tenían en Bocontenente, Los Zapas. Pero antes de que amaneciera, me di otras vueltas y en 2 o 3 retenes igual. Dije, puta madre, estuve ese día en más riesgos que el subcomandante Marcos con 20 o 30 cabrones. Tú ya no te dormiste un rato ese día, ¿no? Nada. Ya la pinche adrenalina. Nada. Agarré y vámonos a seguirle. Ya hicimos el recorrido, fue volví a regresar con Conchita. Se sube su hijo y un amigo de él estaba en la UAM estudiando, se suben, se van conmigo y Conchita, mentadas de madre, no nos dejaba ir. Y usted va a ser el responsable. Y entonces le dije a Conchita, Ana, le dije a los muchachos, ¿ya son mayores de edad? Sí. Entonces díganle a Conchita que van por cuenta propia, bajo su responsabilidad. Ya se bajan y pa' pura mentada de más. Total, ya nos hicimos el recorrido, regresamos. Llegamos al taller otra vez. Entonces sale Amado Avendaño y nos fuimos ya al parque. Ya había amanecido. Y llegamos a esta esquina que está aquí abajo. ¿Sí? Justo donde empieza ahí está el parque central. La plaza, exacto. Entonces ahí paré el bochito. Dije, pues yo voy a ir a ver. Y Amado, no vayas, te van a matar, cabrón, que la chingada, que esto, lo otro y que aquello. Total, la joven insurgente que estaba ahí en el retén me dejó pasar. Entonces ha de haber avisado. Pues ahí llegó alguien en un Volkswagen rojo, el bolchito rojo que había estado en San Miguel, el bolchito rojo que había estado en Ocosingo, el bolchito rojo cuando le dieron la declaración de guerra, y llegó el bolchito rojo, pues deben de haber dicho, déjenlo pasar. ¿Te dejaron pasar en el bocho? No, ahí en la esquina, caminando, sí, ya llegué. Y ya subí a la presidencia municipal, estaban todos los archivos tirados, había varios zapatistas sin pasamontaña, otros con pasamontaña, armados, me veían y sin decir nada. Entonces estaba recogiendo cosas, viendo de lo que habían tirado, nada más, ahí husmeando. Cuando veo llegar la figura, y era Marcos. Entonces ya me presentan Gaspar Morquecho, periódico Tempo. Ah, sí, Amado, Conchita, guau. ¿Y quién es este cabrón? Nos conocía. Perfectamente. Claramente quién es. Y empezamos a platicar.
platicar, un tipo muy interesante porque se suspendía la plática para ir a la combi de mando con la que tenían y le estaba recibiendo información. Entonces ya tomamos otros pueblos, y esto y lo otro y aquello. Y me sorprendía cómo retomaba la plática en el mismo punto en que la había dejado. O sea, tenía así como muy claro, mucha claridad. Tipo interesante, seguramente no había dormido, seguramente no habían estado en toda la organización de la toma de los pueblos. Un tipo interesante porque el atuendo, pero nunca hizo o recurrió a poner por delante las armas, es decir, se iba armado y todo, pues, traía un revólver, traía su arma larga. Estaba recortada, eran de las que ellos armaban para, no me acuerdo qué, por ahí estaba el fusil, una metralleta, no sé si era la vareta, alguna de esas, que son útiles para los combates en zonas urbanas. ¿Sí? Un arma más corta. Era un arma más corta, efectivamente. Entonces, estuvimos platicando 1, 2, 3 veces y en un momento dado ya había por lo menos 1,000 gentes de la población a ver qué. Ya habían asaltado unas tiendas allá por el mercado de San Cristóbal, habían tomado la Policía Federal de Caminos, habían tomado los tribunales que estaban ahí, tenían todo el pinche control. ¿Sí? Fue impecablemente ejecutada. Ahí sin duda tenían una claridad de dónde estar y cómo estar y cuánto tiempo estar. De tal manera que cuando ellos se repliegan, el ejército puso sus retenes exactamente en el mismo lugar donde lo habían puesto los zapatistas. Es decir, tenían toda la claridad militar, táctica y estratégica de cómo actuar. ¿Sí? De tal manera planearon la retirada que nos dijeron, desde esta hora vamos a dejar de tener contacto con la población civil, les pedimos que se vayan a sus hogares porque no queremos, si llega a haber ataques en contra de nosotros, ustedes tengan. Oye, pero me veo obligado a preguntarte, ¿tú qué piensas de, o sea, el Estado mexicano no previó el alcance de la rebelión que se venía, prefirieron dejar que primero ocurriera? Porque es evidente que una movilización tan amplia era también del conocimiento de el CISEN, ¿no? Sí, una tesis muy importante es que con Carlos Salinas de Gortari, que tenían muy claro la capacidad y la movilidad de los grupos armados. ¿Tenía asesores maoístas? Tenían muy claro las capacidades, las tenían muy acotadas, pues. ¿Sí? De que está la tesis que se descuidó todo el tema de la seguridad nacional, que se bajaron todo ese trabajo de inteligencia. Es muy coherente porque hubo el incidente con el ejército en febrero o marzo, como comentaba, luego hubo el incidente de mayo y los compas aguantaron, soportaron, no cayeron en el evento militar del ejército, que sabían que estaban, pero lo que no sabían era de qué tamaño era el asunto, porque hicieron todo un trabajo, para mí, después del golpe que les dieron 74, un trabajo a ras de suelo, con una clandestinidad, pero además el guardar el secreto para los pueblos no era nada novedoso. Ellos
dentro de su estrategia de sobrevivencia es guardar en lo fundamental lo que les permite sobrevivir más en esas condiciones. Hicieron un trabajo a ras de suelo y se movieron entre organizaciones, yo digo, se movieron bajo la hojarasca y bajo todo el trabajo pastoral de la diócesis, que no se hicieron visibles. Además de que el Estado mexicano tampoco es que esté muy interesado en ciertas regiones del país, ¿no? O sea, el Estado mexicano... No, pero acuérdate cómo Luis Echevarría hizo la carretera fronteriza, hizo el programa de desarrollo socioeconómico de los Altos de Chiapas, tenía una visión militar frente a las guerras en Centroamérica. Sí, cierto. Sí. Y todo el era mundo... estratégico, claro. Efectivamente, para la cuestión militar. Entonces, efectivamente, sí pudo haber habido un descuido muy fuerte en ese sentido. Una coincidencia ahí afortunada. En ese sentido. Y luego cómo se movían las fuerzas de la diócesis, las organizaciones sociales, pero sobre todo su estrategia de acumulación de fuerzas que tuvieron estos compas, que frente a la situación tal como se narra en la declaración de guerra, en el ya basta, estaban todas las condiciones objetivas y subjetivas para que se sumaran masivamente al proyecto. Oye, ahora que hablas de Luis Echevarría, yo no quiero dejar de preguntarte, ¿qué piensas del papel que tuvo la gente del Nabolón? Porque es ese momento donde Luis Echevarría determina el área que va a ser la Candona, no toma en cuenta a distintas comunidades que ya estaban ahí. O sea, tiene que ver ese... Es un proyecto, ¿no? Son de las zonas protegidas, ¿sí? Y no es la única. Entonces es un proyecto yanqui. Este proyecto de las reservaciones. Claro, tengo una reserva agroecológica o ecológica para lo que yo necesite después. Claro. Estaba, y está clarísimo que ayer lo manifestaba también Germán, que era un agente de la CIA. ¿Sí? Entonces, pues, evidentemente dentro de los proyectos del imperio estaba la creación de esas reservas. Y se da un espacio muy interesante con esa riqueza, toda la que pueda haber, y de un grupo de lacandonas que, por favor, o sea, históricamente ni eran los menos lacandones, fue ya la segunda población. Entonces estaba para ese evento, el por qué explicar era la visión estratégica del imperio de tener reservas de todo tipo para cuando las necesite y explotar también. Pero además se dio en el tiempo de Luis Echevarría la creación de Cofolasa, que era una explotación de la madera, y también sacaron un buen de madera de esa región. Bueno, pues oye, podríamos platicar mucho tiempo 2 horas más, 3 horas, pero ya me tengo que ir. Pero antes de que te vayas, ya nos cerramos ¿cuál es tu visión del proyecto y de la forma en que está procediendo Andrés Manuel con este acento en el sureste, ¿no? ¿Cuáles son lo que tú acentúas? Pues la idea del corredor turístico, ¿crees que sea viable? ¿Qué horizonte le ves en un futuro? Tomando en cuenta la intensificación del turismo aquí en San Cristóbal, que ya se ha estado escuchando de fondo. Sí. Nada más para terminar, ¿en cuál es la situación hoy de todos los movimientos sociales que hay, incluido el EZLN? Están fragmentados, debilitados y no pueden hacer frente a ninguna propuesta del capitalismo multinacional. ¿Sí? Ese es un tema bastante grave, no solo en México, sino prácticamente en todo el país, del debilitamiento de los movimientos sociales. Y en cuanto a López Obrador y el sureste mexicano, no son proyectos de él.
Ya estaban establecidos. Desde el Plan Puebla-Panamá, si quieres, o antes. Pues sí. O desde el Porfiriato. Así es. Son propuesta del capital multinacional. Estos los más recientes, lo que es el transísmico y todo el famoso Tren Maya. Y el Tren Maya. Oye, pero cuando yo viajo de Ocosingo a Palenque, esa carretera que está proyectada le llamaban la ruta de las culturas vivas, no recuerdo qué, pues suena bastante utópica, porque hasta geográficamente se ve complicado, ¿no? O sea, también hay unas condiciones geográficas que hacen que un reto mismo para el capitalismo, mezclado con las condiciones culturales, la resistencia. Yo tengo mis dudas sobre si va a ser, qué tan rápido van a poder ir por las mismas condiciones geográficas. Entonces estaba para empezar el proyecto de San Cristóbal, Palenque, ¿sí? Que tenía que ver con un proyecto carretero en toda la entidad, ¿sí? Entonces yo estuve involucrado en todo el proceso de organización de la carretera de San Cristóbal, Palenque, la supercarretera, ¿sí? Que no era la que después plantea modernizar la carretera vieja, esa que conocemos de San Cristóbal Palenque. ¿Era otra? ¿Era un trazo nuevo? Era un trazo nuevo. ¿Sí? Y ahí fueron, sobre todo, los jesuitas, que pasaba por sus territorios, los que movilizan a las comunidades eclesiales y organizan lo que después se conoció como el movimiento en defensa de la vida y el territorio. Ya. Pues fueron movilizaciones muy, muy interesantes que van a frenar, porque ya se estaban construyendo algunos tramos, esa propuesta. Frente a esa oposición, o sea, cuando estaba ese movimiento, había como, pero entonces, ¿qué proponemos? Y yo me acuerdo cuando estaba ese movimiento, que se modernice la carretera vieja, que implicaba algo así como, ya se escuchaba el modelo del Tren Maya, de cómo fortalecer la vida económica, política, social y cultural de los pueblos. Cómo crear en cada uno de los pueblos, en esa ruta, proyectos que potencialicen la economía, que se vean beneficiados en términos de infraestructura, de la economía y tal y tal y tal. Total, fue algo que quedó y que no se está haciendo. Pero lo que no van a evitar, y no hay quien lo pueda evitar, es la construcción del transísmico, que es un proyecto multinacional donde al parecer le sale más barato a los gringos traer toda la producción de la costa atlántica para pasarla rumbo a China, sobre ese, que atravesar por tierra todo su territorio. Overfly states. ¿Viste? Y luego, en ese sentido, hubo varios eventos, algunos a los que también convocó el ZLN, y aquí han estado compañeros de Oaxaca, que han estado en movimientos sociales, y uno de esos era por oponerse al transísmico. Y la pregunta fue, ¿qué capacidad tienen esos movimientos que se reunieron por oponerse al transísmico? No tienen ni cómo ni con qué, no tenemos ni cómo ni con qué detener esa propuesta. Pues interesantísimo, sí. Gaspar. Pues ya, tú lo pones así. Y la otra, la del... Vamos a verlo. La del plan... Estamos en noviembre del 2021. La va a hacer, incluso ayer y antier López Obrador, la vamos a terminar. ¿Que el Tren Maya? El transísmico. Ah, bueno, sí. Y el transísmico, sí, ¿no? Bueno, son dos proyectos sobre los que está lo del Tren Maya, creo que se ha exagerado el deterioro.
¿Sí? Yo le di 2 vueltas a la península hace tiempo. Sí. Y hay chance como para... Son vías que están abiertas desde Desde los 50, por lo menos. ¿Y qué está en la cabeza de la gente? Yo le pregunto a compañeros que también han estado de activistas desde hace mucho tiempo. ¿Qué onda en Yucatán por lo del Tren Maya? Pues lo que dicen las organizaciones con las que hemos estado trabajando es: si nos van a pagar, como cuando se hizo la carretera, que venga el Tren Maya, punto. Se tiene que reorganizar el territorio también, ¿no? O sea, es un territorio que igual está bajo la mano del capital desde hace ya mucho tiempo. Pues claro, lo peor de todo son las granjas porcícolas. Sí. Están muy cabronas. Esas sí son contaminantes en muchos sentidos. Y efectivamente ha sido una fuente de capital con una riqueza arqueológica brutal. Han encontrado lo que quieras en los trabajos, de todo. Entonces, ahorita nadie puede evitar el desarrollo del capitalismo desde la perspectiva del capital multinacional. ¿Sí? Ahí está el problema del litio en el norte. Si lo nacionaliza va a ser muy interesante. Estamos en el calor de ese jaloneo. Porque van a evitar que sea el saqueo que se dio con todas las energías. Sí. Pero va a ser importante de todos modos el tipo de resistencia que se dé, pienso yo. No hay. Tú dices que no hay. No hay. Puro folk. Son de este tamaño. Ya. ¿Y lo demás es folk? La situación en este país de los pobres del mundo es: ¿cómo sobrevivo este día o cómo sobrevivo esta semana? Y si las propuestas nos permiten solventar primero eso, lo hacemos. De tal manera que los que están haciendo explotación del oro en el Soconusco, en alguna de estas regiones, llega la empresa, las mineras, y les ofrecen $1,000,000 por hectárea, que esa hectárea, ni en todo lo que les restaba de vida, le iban a poder dar al productor, al dueño, $1,000,000. Y pues vámonos. El poder del gran capital, otra vez. Hemos topado, dijera Sancho. No. Así es. Hemos topado de nuevo con la iglesia. Dijo Sancho, pero sí, hemos topado con la iglesia, pero ahora con el poder del capital. Entonces no hay ahorita. Bueno, pues Gaspar Morquecho. Disculpe usted. Hasta aquí, por ahora. El panorama sombrío. Van a disculpar. Decía Mao Zedong hace un rato: hay un gran desorden bajo los cielos. Y en el otoño no nos queda otra cosa que ver caer las hojas. Uy. Y estamos hablando de China. Habremos de también conversar después sobre el caso chino, ¿no? Es una chingonería. En 40 años ya son la segunda potencia económica. Pero con un capitalismo recubierto ideológicamente, ¿no? No está recubierto, es una propuesta después de la revolución cultural y las reformas de las últimas 2 administraciones que sigue con Xi, exitosas frente a los Estados Unidos y frente a Rusia. Sí, son los que tienen la deuda gringa. Oye, ¿y Cuba? Cuba, qué bella es Cuba. Y ya sin yanquis me gusta más. Es impresionante la capacidad de resistencia y la visión estratégica en la que han logrado sobrevivir, ¿qué? A 40 años de... Ya 50, ¿no? De revolución. De embargo, sí, 40 por ahí. Bueno. Y en una capacidad impresionante de saber su posición geopolítica estratégica para recibir por mucho tiempo la ayuda económica de los rusos. ¿Les interesaba Cuba? No. Querían una cabeza de playa frente al imperio yanqui. Y eso les ayudó mucho. Se retiran, viene la bronca, el periodo especial, lo resuelven, y en esta nueva coyuntura
Se fueron los junto Castro, con... ordenadamente. Es impresionante. Sí. Y en esta coyuntura vuelven a tener ahora la presencia y apoyo de los chinos, que les regalaron un chingo de lana, se las dieron, o los rusos. O sea, siguen siendo, junto con Venezuela, lugares estratégicos para enfrentar a los yanquis. Son el frente. Y todos los cubanos están en esa coyuntura y es muy interesante ver todo el tema de las reformas internas que ha habido en Cuba, el tema de que los capitalistas puedan tener sus negocios legalmente en acción. Uh-huh. Y el apoyo que le dieron 200 empresarios cubanos al gobierno cubano para condenar el bloqueo. Uh-huh. Es un proyecto muy, muy interesante. Vamos a ver. Gaspar, pues muchas gracias por participar en esta conversación. ¿Cómo que muchas gracias? Pásale el capitalismo. Ahorita. Pásale Pásanos, vamos a pagar con tarjeta. Gracias, por supuesto, a la banda de La Surreal, que siempre nos favorecen, son tan amables, nos no hacen tienen cancha, que le bajan hacer, a la música. No tienen que hacer. Nos dan aquí ahora toda. Sí se vieron obligados hasta bajarle la música, porque llego y le reclamo como... ¿Qué onda? Me molesta mucho. Ahora decibeles. La tuvieron que bajar a güey. Para que conversáramos de esto y de chile, mole y pozole. Gracias a los de La Surreal, siempre tan amables aquí en San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues para ustedes, gracias si llegaron hasta aquí. Es una conversación que tiene hilos por todos lados, que da para pero esto lo ponerse a investigar. Lo vamos a subir. No, ahorita todavía no, pero lo ¿no? vamos a subir diferido. Así bueno, que no hay cortes. Lo interesante de esto es que no hay cortes. Ahí lo editas. Ni modo, si herimos susceptibilidades, es el análisis como viene, como va. Yo creo que tú tienes esa facilidad de plantear las cosas descarnadamente, también no viene mal a veces, ¿no? Confrontar el análisis. Tienes un panorama bien amplio también para decirlo lo que dices, ¿no? Pero a ti, ¿qué te provocó? Me pasé de... No, pues a veces siento que hay que echarle ganas, no sé por qué, pero soy de la generación que crecimos con pues LZ. Sí, pues pero también a veces tengo mis dudas, ¿no? El tema de los deseos de que las cosas no estuvieran así, cabrón. Tan mal. Y en ese sentido, pues este es el escenario que propongo, es el peor de todos. ¿Qué vas a hacer? Pues ahí me platicas. Pues ya, por lo menos estamos poniendo sobre la mesa los temas. A ver quién se atreve a resolverlos. Si no, nos queda el surrealismo también, ¿no? Sí, pues ya ves, hasta hay un antro que es surreal. La Surreal. Y hace buenos aniversarios, por cierto. 10 años de La Surreal, para mencionar lo que... cargando a la Santísima Virgen. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto por los santos. Yo dije, hasta eso es un fraude que la puede andar cargando. Que la puede andar cargando con tan naturalidad. Sí. Pero no, igual fue un milagro que soltó el bastón y agarró a la Virgen. No puede ser eso. Exacto. Bueno, pues gracias. Sigan con nosotros en Cine Desmunde. Ya saben que estamos generando contenido independiente sin compromisos con el capital, o no todavía. ¿Por vicio o por oficio?